Muy bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar realizando ejercicios de campo eléctrico, de la determinación del campo eléctrico resultante, debido a algunas cargas eléctricas. Y hasta este tema será el examen que estamos ya programando para la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, el próximo día viernes 17 de septiembre, muchachos. Antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Algo que quiera compartir con el grupo, muchachos? Lo escuchamos. No hay nada, no hay dudas, preguntas, muchachos, sugerencias, no hay nada. No, profe. Sí, No, profe. gracias, Lucía. Entonces, ya tenemos ahí trabajo en curso y bueno, vamos a agregar un poquito más. Vamos a agregar unos ejercicios adicionales de este tema y alguna actividad para repasar la teoría. Pero bueno, eso va a ser para estar preparados para el examen de la próxima semana en este mismo canal. Ya está programado por ahí en Glassdojo los avisos. Si están en la aplicación, pues les debe de llegar una notificación al respecto. Bien, Profe, yo tuve un problema con la clase. Mi teléfono como que se volvió loco, no sé qué le pasó, y como que reseteó todo, y me eliminó la página. Y al momento de quererme volver a meter, ya no me dejó meter el código. Ok, regenero el código y lo publico hoy mismo más tarde. Chécalo y te vuelves a conectar. Ok, profe, muchas ¿Vale? gracias. Sí, porque nada más tiene 24 horas, 48 horas de vigencia el código para conectarse. Sí. Entonces, lo regenero y lo publico para que se vuelvan a conectar. Gracias, Los profe. que tengan la misma situación. Gracias, muchachos. Entonces, vamos a continuar. Voy a compartir mi presentación. Profe. Sí. Que yo tengo una duda sobre el examen. Ajá. ¿Va a ser a la hora de la clase? A la hora de la clase, sí. O sea, ¿nos vamos a tener que conectar? No. Es sin conexión. A la hora de la clase se te va a activar el examen en Edmodo. A la hora que termina la clase, se va a cerrar el examen. A la hora que tú entres, pues será el tiempo que tengas para que lo termines. Entonces, pero el examen está programado desde 9 a 11. A las 9 se te activa, a las 11 se cierra. Y bueno, ahí es cuidado de ustedes. Ok, gracias. ¿Vale? Pero no nos vamos a conectar. Va a ser completamente libre. Ustedes están ahí haciendo su examen y en el momento que terminan de hacer su examen me envían sus evidencias y se acabó. ¿Vale? Esa es la mecánica. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo más que quieran preguntar al respecto? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces, muchachos, viendo este tema del campo eléctrico. Decíamos nuevamente que el campo eléctrico se refiere a la región alrededor de cuerpos cargados o de cargas eléctricas en donde se manifiestan fenómenos electrostáticos como la fuerza y otros fenómenos. Y este campo eléctrico pues tiene una magnitud que se le puede determinar, que es su intensidad. La intensidad de campo eléctrico ya la vimos, cómo la podíamos determinar para diferentes medios. Cuando el aire o vacío es el lugar donde están colocadas estas cargas o estos cuerpos cargados. Cuando están dentro de un material diferente al aire o el vacío que tiene una cierta permitividad relativa, o cuando están dentro de un material que tiene, del cual conocemos una permitividad absoluta. Entonces ahí vimos las variantes, cómo podemos calcular ese campo eléctrico a partir de esas propiedades, de esas características. Y vimos también, cuando tenemos más de una carga que produce campo eléctrico, cómo es que ahora es necesario determinar un campo eléctrico resultante, porque cada una de las cargas generará un campo eléctrico sobre la carga de prueba que colocamos en algún punto del espacio, en este caso del espacio entre dos cargas, y
para determinar el campo eléctrico resultante que experimenta esa carga de prueba colocada ahí, pues tendremos que calcular los campos eléctricos de cada una de las cargas y sumar vectorialmente esos campos eléctricos. Eso ya lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada y hoy vamos a ver algunas otras variantes a ese respecto. Antes de pasar a los ejercicios del día de hoy, muchachos, hasta aquí, hasta este ejemplo que hicimos la semana pasada, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? No, profe, no, profe. Gracias, Gerardo. Bien, tomaré eso por el resto también como un no. Y vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Vamos a seguir ejemplificando para que espero que nos quede claro a todos. Vamos a ver otro caso diferente pero similar. En este caso nuevamente tenemos dos cargas eléctricas. Aquí tenemos una carga positiva. Estas imágenes yo las tomé del simulador que ya les compartí por ahí. Espero hayan tenido ya oportunidad de verlo y si no, pues les pido que lo vean en su oportunidad. Ahí en ese simulador puedo colocar mis cargas eléctricas a voluntad y puedo tomar cargas de prueba que ahí le llaman sensores y yo los puedo ir moviendo y puedo ver cómo va cambiando el campo eléctrico dependiendo en qué posición lo ponga. Entonces esas imágenes están tomadas de ahí. Desde luego también existe esta herramienta que es el flexómetro para poder medir las distancias entre las cargas o una carga y la carga de prueba, lo que yo requiera para hacer este cálculo. Entonces, de ahí son tomadas estas imágenes y bueno, entonces de aquí tengo una carga 1 y si alguien ha tenido oportunidad de entrar ahí, estas cargas tienen un tamaño, a un valor pues ya definido en el simulador. Todas las cargas ahí son de 1 nanocoulomb. Todas son de 1 nanocoulomb. Entonces tenemos aquí una carga positiva 1 de 1 nanocoulomb. Tenemos una carga 2 del mismo tamaño de 1 nanocoulomb. Y tenemos aquí una carga de prueba U0. Y entonces, como tenemos esa disposición de dos cargas que están actuando, digamos, sobre esta carga de prueba, necesitamos determinar el campo eléctrico sobre esta carga de prueba, un campo eléctrico resultante sobre esta carga de prueba, U0. Muchachos, la primera pregunta es, ¿cómo empiezo a resolver esto? Tengo que determinar el campo eléctrico resultante sobre esta carga, pero ya puse ahí que es un campo eléctrico resultante, se lo puse en azul. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo empiezo a resolver esto? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Digo, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo puedo empezar a resolver? El campo eléctrico resultante será la suma del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Para obtener el campo eléctrico 1 sería la fórmula de K, Q1 entre radio 1. Ok, muy bien. Lo primero que nos dijo José Manuel es que el campo eléctrico resultante es la suma de los campos eléctricos 1 y 2. Y recordamos que esos campos eléctricos son cantidades vectoriales, son vectores, entonces lo podemos expresar de esta manera. Y después nos dijo cómo los vamos a calcular. Pero incluso antes de eso vamos a hacer esto. Como ya tenemos definido que son la suma vectorial de estos campos, pues vamos a decir de una vez cuánto valen estos vectores, o vamos a expresar al menos cómo los vamos a expresar en forma de vector para poderlos sumar. El campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Como vector, una cantidad vectorial pues es su magnitud, que representamos siempre con la misma letra, y su dirección en forma de un ángulo, que genéricamente representamos con la letra teta. Lo mismo entonces para el campo eléctrico 2. Su magnitud, E2,
y su ángulo representado con un ángulo teta. Entonces tenemos que determinar estas cantidades, la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y sus ángulos correspondientes. Antes de determinar la magnitud, vamos de una vez a determinar sus direcciones o sus ángulos correspondientes, muchachos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguna idea? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tenemos que hacer para determinar la dirección de esos campos eléctricos? Lo hicimos también con las fuerzas. ¿Qué hacíamos para determinar qué dirección tenía la fuerza? Hacer los vectores. Trazar los vectores. Trazar los vectores. Y para trazar los vectores, ¿qué hacemos primero? ¿Se acuerda? Se marca una línea, ¿no? Que los junte. Los dos. Bien, se marca una línea que una, en este caso, una de las cargas con la carga de prueba. Y entonces, eso me sirve porque ahí precisamente sé que ahí va a estar el vector, en este caso el vector de campo eléctrico que genera la carga 1 sobre la carga de prueba. Entonces ya tengo la línea que une a la carga 1 con la carga de prueba. Ahí es donde yo voy a poder dibujar el campo eléctrico que genera la carga 1. La pregunta es, muchachos, ahora, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre la carga de prueba? La carga 1 es una carga positiva, la carga de prueba por definición es una carga positiva. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría el campo eléctrico de la carga 1 sobre la carga de prueba? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, en este caso hacia arriba, es siguiendo esta dirección de la línea que unió las dos cargas. Muy bien, esto sería la dirección del campo eléctrico 1, que es el que ejerce la carga 1 sobre la carga de prueba. Muy bien. Y siguiendo ese mismo orden de ideas, muchachos, para el caso de la carga 2, ¿qué haríamos? ¿Hacia dónde estará la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1? Pues primero voy a unir con una línea la carga 2 con la carga de prueba, porque sé que en esa dirección es donde se va a manifestar ese campo eléctrico de la misma forma que se manifiesta la fuerza. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde apunta la dirección del campo eléctrico que la carga 2 ejerce sobre la carga de prueba? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, porque nuevamente la carga 2 es una carga positiva, la carga de prueba es por definición también una carga positiva, y entonces efectivamente esta pudiera ser, bueno, esta es la dirección del campo eléctrico 2. Un poquito, el campo eléctrico 2. Y bueno, pues ahí, ya que tenemos las direcciones de los dos campos eléctricos, pudiéramos vislumbrar dónde estaría más o menos el campo eléctrico resultante, si trazamos las paralelas a las dos, y unimos el centro, el origen común de estas con el cruce de esta, ahí va a estar propiamente nuestro campo eléctrico resultante. Este que estamos aquí marcando, este va a ser nuestro campo eléctrico resultante. Y eso es lo que tenemos que determinar. Para eso, bueno, vamos a hacer todo este procedimiento. Ahorita ya lo vimos ahí, vamos por partes, como dice el descuartizador. Vamos a determinar primero la magnitud del campo eléctrico 1. Ahora sí, el campo eléctrico 1, de acuerdo a la ecuación que ya conocemos para determinar el campo eléctrico, y tomando en cuenta que esto, vamos a poner que está en el aire o en el vacío. Está en el aire o vacío, ¿cómo podemos determinar este campo eléctrico 1? ¿A qué es igual este campo eléctrico 1? La fórmula, digamos. Ya me habían dicho por ahí hace un ratito. Constante por el tamaño de la partícula entre el radio de la partícula 1 a la partícula 0. Okay. La constante K es la misma constante de la proporcional de Coulomb por la carga, el valor de la carga, efectivamente de la carga 1, porque esa es la que genera el campo eléctrico, entre la distancia, vamos a llamarla la distancia 1, porque aquí hay más de una distancia, al cuadrado. Y esa distancia 1 es precisamente como nos dice José Manuel,
que existe desde la carga 1 hasta la carga de prueba, que es esta Q0. Esta es la distancia 1. Bien, entonces de una vez vamos a ir sustituyendo los valores, muchachos. La constante K, ¿cuánto es? 9 por 10 a 9 la por 10 a la 9. A la 9, ok. ¿Qué unidades? Newton sobre centímetro cuadrado. Ah, no, Más o menos. es Metro. metros, ¿no? Metro cuadrado sobre coulomb. Muy bien, newtons metro cuadrado, ¿sobre qué? Sobre coulomb. cuadrado. Coulomb cuadrado, ¿no? Coulomb cuadrado. Ok, ahora, mi carga 1, ¿cuánto vale mi carga 1? 1 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. 9 coulombs. Y entonces, entre mi distancia de la carga 1 a la carga de prueba, ¿cuánto vale esa distancia? R1. ¿Alguien lo ve? 2.5 o 2.499 metros. Ajá, tenemos acá abajo la imagen donde ya está medida esa distancia. Vamos a cerrarla para hacer más fácil el cálculo. Vamos a cerrarla a 2.5 metros, ¿no? De 249.9 centímetros son prácticamente 250 centímetros, 2.5 metros. Vamos a usar ese valor para hacer más sencillo este cálculo, así. 2.5 metros, que es la distancia de la carga 1 a la carga de prueba. Y esto va al cuadrado. Vamos a hacer la operación. 9 por 1 me da 9. 10 a la 9 por 10 a la menos 9, pues se eliminan. Estos coulombs con este cuadrado se eliminan y me quedan solamente newtons cuadrado. Y aquí abajo, 2.5 al cuadrado, muchachos, ¿cuánto es? 6.25 6.25. metros al cuadrado. 6.25 metros cuadrados. Y bueno, estos metros cuadrados ya los puedo eliminar con estos otros. Me quedan solamente newtons por coulomb, que son efectivamente las unidades de campo eléctrico. 9 entre 6.25. 1.44. 1.44. 1.44 newtons por coulomb. Y ese es el valor del campo eléctrico 1, su magnitud, ya la encontramos. Ya tenemos este primer valor. Ahora vamos a calcular el valor, la magnitud del campo eléctrico 2, aprovechando que ya estamos en esto. Y una vez decimos que el campo eléctrico 2 va a ser igual, nuevamente estamos en el aire en vacío, pues entonces es la constante K, ¿por cuál carga, muchachos? Ahora por la carga 2 que ejerce sobre la carga 0. Así es, Digo, la carga 2, que es la que crea el campo sobre la carga 0, y entre el cuadrado de la distancia, ahora la distancia 2, al cuadrado de la distancia 2, pues es la distancia de la carga 2 a la carga de prueba. Bien, vamos a sustituir valores, 9 por 10 a la 9, las mismas unidades, newton metro cuadrado, coulomb cuadrado. Las cargas en este caso todas son iguales, también es de una no coulomb, entonces esto es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y dividido entre la distancia, muchachos, ¿cuál es la distancia entre la carga 2 y la sería 1.21. 1.21. 1.21. 1.212 metros Cuadrado. 1.212 metros, pero esta va al cuadrado. Vamos a hacerlo. Entonces, nuevamente, si hacemos la operación de aquí arriba, 9 por 1 me va a dar 9. 10 a la menos 9 por 10 a la 9, pues se van a eliminar. Este cuadrado con este coulomb. Es mismo, newton metro cuadrado de coulomb. Y acá 1.212 al cuadrado, muchachos, ¿cuánto nos da? 1.25. 1.46 metros cuadrados. 1.46 metros cuadrados, ok. Entonces aquí los metros cuadrados, ¿y cuánto me da 9 entre 1.46?
6.16 newtons sobre Coulomb. 6.16. Sí, profe. Ok, gracias. 6.16 newtons por Coulomb. Ya está. Entonces ya encontramos la magnitud de este campo eléctrico 2. Ya tenemos también entonces aquí el campo eléctrico 2, su magnitud. Vamos a ver si ya podemos escribir nuestros campos eléctricos como vectores. A ver si ya tenemos toda la información. Va a ser, este campo eléctrico va a ser igual a su magnitud, que es E1, que es 1.44 newtons por Coulomb. ¿Cuál es la dirección de este campo eléctrico, muchachos? ¿Cuál es el ángulo que tiene con respecto al eje X? ¿Sabemos? 0. Chéquenle. Este es el campo eléctrico 1, este que está en verde. ¿Sabemos cuánto vale su Unos dirección? 45 grados, profe. Pues a simple vista pudiera ser, pero no es, aquí no es al tanteo, sino que tenemos que decir cuál es el ángulo exactamente de este campo eléctrico, este que estoy marcando en verde. ¿No es claro? Estamos determinando cuánto vale ese ángulo. Y a lo mejor ahí, no lo vemos claramente, pero si pudiéramos trazar aquí esta línea, vemos que ese ángulo correspondería con este. Sí, ese ángulo y este serían correspondientes. Y este sí lo podemos calcular. ¿Alguien tiene una idea cómo podemos calcular este ángulo teta? ¿Qué será igual a este ángulo teta? De hecho, si se dan cuenta, aquí se formó un triángulo rectángulo con estas líneas imaginarias que trazamos para unir las cargas. Y entonces podemos determinar este ángulo teta en base a eso. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué podemos hacer? Sacar el, Según yo creo que sería la tangente, ¿no? sacar el valor de la distancia que hay de Q0 a Q2. ¿Ah? Y después 0 a aplicarlo Q2. de cateto adyacente y opuesto. No me acuerdo muy bien cómo era eso, profe. Ajá. Q0 a Q2. Q0 a Q2 ya la tenemos. Aquí está. Es 1.21 centímetros. Y sabemos cuánto vale la distancia de Q1 a Q0. La que falta es de la Q1 a Q2. Sí, esa es la que... Esa es la que faltaría. Bueno, vamos a ver entonces, primero, ¿con qué función trigonométrica podríamos encontrar este ángulo? Alguien me dejé por ahí con la tangente. La tangente de este Tangente ángulo es igual a ¿qué? cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿conocemos el cateto opuesto en este caso? Sí, porque es la distancia entre Q2 y Q0. El adyacente también. Pero no lo conocemos, ¿o sí? Ah, no, Sería el, seno. no, el opuesto no lo conocemos. Entonces, aquí como que este sería lo normal, pudiéramos usarlo. Pero como ahora conocemos R1, que es la hipotenusa, digamos, de este rectángulo, y conocemos la distancia entre Q0 y Q2, que sería el cateto opuesto, ¿qué función podríamos usar? Seno. Seno. ¿No? Recordemos que la función seno me dice que el seno de un ángulo es, por definición trigonométrica, el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Para nuestro caso, el cateto opuesto es esta distancia entre la carga 2 y la carga prueba, que es 1.21. Vamos a hacerlo aquí. Seno del ángulo teta que vamos a encontrar va a ser igual al cateto opuesto, 1.21. 1.212 metros es el cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa, dijimos, muchachos? 2.5. 2.5 metros. Entonces, con eso podemos calcular sin ningún problema. Estos no se van a eliminar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es esa operación, muchachos? 0.48. 0.48. Eso es el seno de ese ángulo teta, pero no queremos ese ángulo teta, sino queremos a teta. Digo, no queremos el seno, sino queremos teta. Aquí va a ser igual a teta. A la función inversa, ¿no? Al seno a la... Sería 28 grados. 8.68 grados. Seno a la menos 1 de este valor de 0.48.
Y eso me dicen que me da, ¿cuánto? ¿28? 28.68. 28.68. Ok, gracias, 28.68. 68 grados. Entonces ya encontramos la dirección de este campo eléctrico 1. Entonces va a ser 28.68 grados. Muchachos, ¿alguna duda con cómo hicimos eso? ¿Para qué hicimos eso? ¿No? ¿No hay duda? La probé. Bien. Pues vamos a hacer lo mismo con el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2, conocemos su magnitud si ya la calculamos aquí. Es de 6.16 newtons por coulomb. ¿Con qué ángulo, muchachos? 90 grados. 90 grados, muy bien. ¿Por qué? Porque está en la dirección positiva del eje Y, está hacia arriba y es horizontal completamente, entonces va, perdón, vertical completamente es 90 grados. ¿Alguien tiene duda de dónde salen los 90 grados? Bueno, tomaré eso como un no. Y ya que tenemos nuestros dos vectores expresados en forma polar, para sumarlos o para facilitar la suma, yo siempre prefiero pasarlos a una forma unitaria, porque eso me facilita la suma. Y entonces vamos a expresar ahora el vector 1 en forma unitaria y el vector 2 también en forma unitaria. Muchachos, ¿cómo pasamos de esta forma polar a la forma unitaria? Coseno. Primero es coseno y seno. Ajá, coseno y seno. Primero coseno, ¿no? Sacamos el coseno de 26.86 y multiplicamos por 1.44. ¿Cuánto me da? Muchachos, 1.2633. 1.28, 1.26. ¿Cuánto? 1.2633. Ok, 1.2633. Vamos a dejarlo 1.263. Vamos a dejarlo con 3 decimales nada más. 1.263 newtons por coulomb. ¿Qué más le agrego? Es el primer componente. Y Y, sí, muy bien. El vector unitario Y que me da la dirección del eje Y. Y luego tengo que sumarle la componente en Y. ¿Cuánto vale el seno de 28.68 multiplicado por 1.44? A mí me dio 0.69. 0.69, perfecto. Porque ahí sí coincidieron. 0.69 entonces por coulomb. Y multiplicamos por el vector unitario J para darle la dirección del eje Y. Ya está. Hacemos lo mismo con el caso 2, muchachos. El coseno de 90 Cero. por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Y eso va por el vector unitario I. El seno de 90 1. No. por 6.16 1. me va a dar 6.19. 6.16. O 16. 16 newtons por coulomb en el eje Y. O sea, multiplicado por el vector unitario J. Ya que los tengo así, pues me es más fácil porque simplemente puedo sumar prácticamente de forma algebraica y obtener un campo eléctrico resultante a partir de la suma de este campo eléctrico 1 y 2 y sumo término a término 1.263 más 0, me queda 1.263 newtons por coulomb por el vector unitario I. Luego más 0.69 más 6.16 6.85. 6.85 newtons por coulomb por el vector unitario J. Ya está. Entonces, muchachos, esto que tengo aquí ya es mi campo eléctrico resultante, nada más que está expresado en forma unitaria. Normalmente, o me lo van a pedir de las dos maneras, o normalmente la forma más común de representar un vector pues es en la forma polar. Entonces yo tendría que escribir este campo resultante en su forma polar, que sería con su magnitud y su dirección en la forma de un ángulo que voy a llamar ahora phi para distinguirlo un poquito de los otros. Pues tendría que hacer esto.
muchachos. Es decir, tengo que pasar de esta forma unitaria a la forma polar, ahora al revés. Hace rato pasamos de la polar a la unitaria, ahora va al revés, de la unitaria a la polar. Esto que tengo aquí, como campo eléctrico resultante, tengo que pasarlo a esta forma. ¿Qué hacemos a continuación, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo pasó esto a la forma polar? Sacando su magnitud con Ajá. la ley de... Con la ley de... ¿Sí ahí va bien? ¿Otra opinión, muchachos? Bueno, a lo mejor... La raíz de los dos términos al cuadrado. Ajá, la raíz de los dos términos al cuadrado. Para hacerlo más evidente, muchachos, para que veamos de dónde sale, lo que yo sugiero siempre es que tengamos ya estas componentes en unitario, dibujarlas formando un triángulo. Por ejemplo, si me dice que es 1.263 newtons por coulomb, trazo esa componente, ya sé que está en el eje X, entonces está así. Este es mi componente en X de 1.263 newtons por coulomb. De acuerdo con el álgebra de vectores, yo puedo trazar a continuación de esta un segundo vector, que sería la componente en Y, que sería así más o menos de 6.85 newtons por coulomb. Aquí tendría yo 6.85 newtons por coulomb. Y esta, bueno, sería por el vector unitario I, y este sería por el vector unitario J. Y entonces cuando yo trazo eso, y me acuerdo de la suma de la teoría de la suma de vectores por componentes, por el método del triángulo, entonces sé que hay una resultante de este punto, donde empezó el primer vector, a este punto, donde terminó el segundo, ahí va a estar mi resultante. Esta va a ser mi resultante. Y aquí voy a tener su magnitud, este campo eléctrico resultante. No, ahora sí sería tangente, ¿no? Ahora sí podemos ver, a ver, antes de eso, voy a determinar la magnitud. Primero, el tamaño de este lado. Sé que aquí hay un ángulo recto porque estos son perpendiculares. ¿Cómo determino esta magnitud de ER? ¿A qué será igual esta ER? ¿Qué representa esta ER en ese triángulo rectángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, para calcularla, ¿cómo le hacemos? Tangente. No. No, lo hacemos con la fórmula que estaba diciendo la compañera. Ajá. ¿Qué se llama Ah, eso? con Pitágoras. La ley de Pitágoras, ya que dice capté, que ya es el capté. cuadrado de la hipotenusa, es la suma del cuadrado de uno de sus lados más el cuadrado de la suma de otro de sus lados. Perfecto. O sea, el cuadrado de la hipotenusa, dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si yo quiero calcular nada más, no el cuadrado, sino nada más el lado, pues tendría que ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y cuáles son mis catetos? Pues estos componentes unitarias de ese vector. Entonces es el valor de la componente en X 1.623 newtons por coulomb al cuadrado. Ese es el cuadrado de uno de los catetos, más el cuadrado del otro cateto, que es 6.85 por coulomb al cuadrado. Muy bien, entonces estamos determinando la magnitud de la resultante con el teorema de Pitágoras y pues vamos a hacer estas operaciones. Muchachos, el cuadrado de 1.623. 2.63. ¿Cuánto, perdón? 2.63. 2.63, ajá. 2.63, ok, newtons cuadrados, coulombs cuadrados, más el cuadrado de 6.85. ¿Y tantos? Profe, pero ¿no es 1.263? Ajá. Es que usted puso 623. Sí, 1.623. ese es el problema de mi dislexia, muchachos, pero está bien. Gracias por la observación. 1.263, sí, gracias. Entonces, ¿está bien el de abajo o está mal? El de Está el de mal, es 1.59. 1.59. Sí, lo hicieron con el valor que yo puse, no con el que era. Está bien.
1.263 al cuadrado es, ¿cuánto? 1.59. 1.59, muy bien, gracias. Vamos a corregir aquí, entonces esto es 1.59. 1.59 newtons cuadrados coulombs cuadrados. Gracias. Gracias por la observación. Ahora sí, 6.85 al cuadrado. 46.92. 46.92. 46.92. Muy bien, gracias. 46.92 metros cuadrados coulomb cuadrado. Y entonces el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de eso. ¿Cuánto me da, muchachos? 48.51. 48.51. Muy bien. Ah, no, eso ya es cuánto y la raíz, profe. Eso ya es, ahora sí que el resultado total. Ok. Ya sin la raíz. 48.51. Voy a quitar la raíz. Aquí ya nos comemos un pasito de la suma, pero bueno, saben que sale de allá. Newtons por coulomb. Ese es el campo eléctrico resultante, esa es su magnitud. Ya tengo esta parte que me hace falta el ángulo. Nada más determinar el ángulo. ¿Cómo puedo determinar ese ángulo? Ahora sí, ya nos habían dado una idea. Voy a ver primero nada más que este ángulo es precisamente ahora. Profe. Profe, no, le di bien el la resultado. Sí, le di, ahora sí que me faltó la raíz, perdón por mi dislexia también. Entonces esta sí es la raíz. Sí, perdón, Pero ahorita no que hay estoy problema, viendo está bien. bien. Se vale, nos podemos equivocar aquí, no hay problema. Discúlpenme. Entonces ahorita vamos a escribir ya lo que es el campo eléctrico resultante. ¿De cuánto es? 6.966. 96. Ok. 6.90 y qué? 96. 96. Bien, gracias. Newtons por coulomb. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos ahorita que termine la sesión. En 2 minutos nos reconectamos y continuamos para determinar cuánto vale el ángulo de este campo eléctrico resultante. Bien, ya no nos queda tiempo. Vamos a reconectarnos, muchachos. Vamos a la segunda parte de la sesión. Los espero, por favor. Gracias.